Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles su invitación a participar en este congreso. Esta tarde vamos a hablar de la ecografía contrastada en el manejo del hepatocarcinoma y para ello creo necesario hablar primero de la ecografía convencional, porque esta, realizada cada 6 meses, es en lo que consisten los programas de cribado de esta enfermedad, debido a que el tiempo de duplicación de tamaño tumoral es entre 3 y 6 meses. No nos vamos a detener en qué pacientes hay que cribar porque son de todos conocidos según las guías clínicas, pero sí me gustaría mostrar este trabajo del doctor Bolondi en el cual demuestra que el riesgo de que una lesión detectada de nuevo sea un hepatocarcinoma está relacionada con su tamaño. Así, entre 1 y 2 centímetros sería del 65%, de 2 a 3 centímetros del 80 al 85% y las de más de 3 centímetros tienen entre un 92 y un 95% de riesgo de ser hepatocarcinomas. Cuando encontramos una lesión en esa exploración de cribado, podemos encontrarla en cualquier estadio de la hepatocarcinogénesis, pero lo ideal es encontrarlas de pequeño tamaño, que sean nódulos displásicos o hepatocarcinomas precoces, como el caso que presentamos en la imagen, que era un hepatocarcinoma precoz. Los patrones ecográficos del hepatocarcinoma son fundamentalmente la lesión focal única. Esto es lo más frecuente, el 90% de los casos o más son así, pero también podemos encontrar lesiones focales múltiples o lesiones de tipo infiltrativo con patrones mixtos o infiltración difusa. Vamos a mostrar imágenes de todas ellas. Aquí en estas imágenes hay arriba una lesión discretamente hipocogénica y abajo hay otra con una zona central anecogénica debido a una zona de necrosis. Como no se ve el puntero al grabar la presentación, pues les he puesto números. La número 1 es un hepatocarcinoma hipoecogénico, el 2 y el 3 son hiperecogénicos. Observen que el número 3 tiene unos bordes irregulares. La 4 es con halo hipoecogénico. La 5 es un patrón en mosaico, heterogéneo irregular. La sexta es el signo de nódulo en nódulo. Este es un patrón muy típico hepatognomónico de hepatocarcinoma. Pueden observar cómo la flecha naranja señala un pequeño nódulo hiperecogénico que está dentro de otro nódulo de mayor tamaño. Esa imagen es altamente sugestiva de hepatocarcinoma. En la imagen número 7 vemos un hepatocarcinoma multifocal. La 8 y la 9 son lesiones de tipo infiltrativo en las cuales los límites del tumor no están bien definidos y se ve un patrón muy heterogéneo e irregular. Igualmente es un patrón infiltrativo la 10, pero tiene también unos nódulos, uno a la izquierda que es hipoecogénico con una zona central anecogénica por necrosis y otra lesión en la zona derecha inferior que es más isoecogénica. Este sería un patrón mixto, infiltrativo y nodular. En la imagen número 11 es una infiltración tumoral de la porta y la 12 es un hepatocarcinoma heterogéneo en el que se observa también en la parte inferior una metástasis de la suprarrenal derecha. La mayoría de los hepatocarcinomas son lesiones hipervasculares, entre el 80 al 90% de ellos lo son, y esto es debido al fenómeno que se produce a medida que crece el tumor, que es la neoangiogénesis. Aquí en el dibujo pueden observar cómo al inicio el tumor está vascularizado fundamentalmente por sangre portal, como es el resto del hígado. Sin embargo, conforme va creciendo ese tumor, se van formando esos vasos anómalos y de tipo arterial, la llamada neoangiogénesis, y el tumor estaría vascularizado fundamentalmente por ese tipo de vasos anómalos. Esto se refleja muy bien en las exploraciones tanto de contraste como en el Doppler color. A la derecha vemos las imágenes de patrón en canasta y vasos dentro del tumor, que son las imágenes típicas del hepatocarcinoma con el Doppler color.
Cuando aplicamos el Doppler pulsado podemos observar que se trata de vasos arteriales con alta frecuencia. Aquí tenemos en esta diapositiva más imágenes de Doppler color con patrón canasta, vasos dentro del tumor y de Doppler pulsado. En cuanto a los contrastes ecográficos, existen 4 tipos de contrastes diferentes. Aquí a la derecha les dejo un enlace que es un mapa interactivo en el cual, poniéndonos encima de cada país con el cursor, podemos saber qué tipos de contrastes están comercializados en cada país. Desgraciadamente en Venezuela no tienen ninguno y en España hasta hace muy poquito solo teníamos el Sonoview. Recientemente, desde este verano, tenemos también el Optison, que tiene una fase posvascular. Los contrastes ultrasonográficos son microesferas que contienen microburbujas de gas, que será hexafluoruro de azufre en el caso del Sonoview y perflutren en el caso del Optison. Este último, como digo, tiene fase posvascular. Es necesario disponer de un equipo que pueda tener un índice mecánico bajo porque con el ultrasonido normal las burbujas se romperían. Por tanto, tenemos que adaptar el equipo a ese índice mecánico bajo. Estos contrastes tienen algunas ventajas, como que no se excretan por vía renal, por lo tanto pueden administrarse en pacientes con insuficiencia renal e incluso repetirse la inyección si es necesario. Tampoco contienen yodo y por tanto no afectan a la función tiroidea y el riesgo de reacción anafiláctica es bajo, del 0,014%. Constan de 3 fases. La primera es una fase arterial que comienza a los 10 o 20 segundos hasta los 30 o 45. Después una fase venosa o portal de los 30 a 45 hasta los 120 segundos. Y por último la fase tardía a partir de los 120 segundos hasta que desaparecen las burbujas, lo que suele ocurrir aproximadamente entre los 4 y 8 minutos. Los contrastes que tienen fase posvascular tienen una cuarta fase que comienza a partir de los 8 minutos y dura aproximadamente hasta los 30 minutos. En esta fase, en el caso del hígado, este contraste es captado por las células de Kupffer y se refleja cuando hacemos la exploración ecográfica en ese momento que hemos dicho. Cuando los tumores no tienen células de Kupffer, veremos una ausencia de captación en esa zona tumoral. ¿Cómo se comporta el hepatocarcinoma con el contraste? Pues en fase arterial tiene una hipercaptación intensa y homogénea, en fase portal o venosa se queda isoecogénico con el resto del parénquima y en fase tardía puede o no aparecer un lavado que suele ser tenue y discreto. En la fase posvascular es similar a la fase tardía. Ahora veremos casos concretos. Pero antes me gustaría comentar las recomendaciones de las últimas guías guías clínicas de la EFSUN y de la World Federation publicadas en julio de este mismo año. El CEUS puede ser utilizado como técnica de primera línea para caracterizar las lesiones focales de los hígados cirróticos, tanto para establecer el diagnóstico de malignidad como el específico de hepatocarcinoma. También se puede utilizar cuando el TAC y la resonancia no son concluyentes, especialmente en aquellos pacientes en que la biopsia hepática tiene un riesgo debido a su cirrosis. También se puede utilizar en la selección de la lesión a biopsiar cuando existen múltiples lesiones en un hígado que precisa biopsia. Y también para monitorizar los cambios que surgen en lesiones que tenemos en seguimiento. Y también es muy recomendable, con una recomendación fuerte, para distinguir si una trombosis portal es benigna o maligna. Aquí tenemos imágenes del comportamiento del hepatocarcinoma. Vemos esa captación intensa y homogénea precoz en fase arterial. En el vídeo de la derecha, a partir de los 2 minutos y medio, comienza en fase tardía
lavado discreto y tenue. Como digo, y como vemos aquí, otro caso de hipercaptación homogénea que es lo habitual. Pero otras veces hay lesiones que tienen áreas de necrosis, especialmente nódulos grandes o captaciones irregulares, y se puede ver el patrón canasta, etc. En este otro vídeo vemos cómo hay zonas que no captan. Esta era la imagen del patrón mosaico que hemos visto anteriormente, y en el último vídeo vemos esos vasos irregulares con una zona arriba y a la izquierda que es una zona pequeña de necrosis que no capta. También hemos de tener siempre presente que aproximadamente un 10% o un 15% de los hepatocarcinomas son hipocaptantes o no captantes con el contraste. Esta es una imagen fija que vemos perfectamente ese patrón irregular, es a los 11, 13 y 15 segundos. Vemos el patrón canasta en la primera imagen, en la segunda ya aparece una zona pequeña de ausencia de captación que es por necrosis, y en la cuarta imagen vemos una zona mayor que esa necrosis pero menor que el tamaño tumoral, y esto es debido a que a veces los tumores tienen áreas con distinta diferenciación tumoral y el lavado tiene una relación directa con ello. Lavan antes los tumores pobremente diferenciados. En las fases tardías, el comportamiento, como vemos en el vídeo y ya hemos dicho, es un lavado tardío y tenue. Sin embargo, quiero mostrar este caso, ese lavado tiene relación con la diferenciación tumoral, como vemos en este caso, que hay una lesión que capta de manera intensa en fase arterial, propia de un hepatocarcinoma. Sin embargo, a partir de los 20 o 22 segundos comienza un lavado. Esto nos hizo pensar que se trataba de otra entidad, un colangiocarcinoma lo más probable, o una metástasis, y hicimos un estudio histológico y era un hepatocarcinoma pobremente diferenciado. La clasificación LIRADS es para nódulos en hígados cirróticos no tratados. Es una clasificación muy útil porque describe perfectamente lo que estamos hablando, y cuando no somos la misma persona los que hacemos el diagnóstico y vamos a tratar al paciente, es muy específica. Tenemos los clasificados LR1 que son definitivamente benignos, los LR2 son probablemente benignos, y luego los sospechosos de hepatocarcinoma se van a distinguir entre LR3, LR4 y LR5. Para esta clasificación se utilizan tres parámetros: el tamaño tumoral, la hipercaptación en fase arterial y el lavado en fase tardía. De acuerdo a esto, los LR3 serán de una probabilidad intermedia de ser hepatocarcinoma, el LR4 probablemente hepatocarcinoma y el LR5 definitivamente un hepatocarcinoma. Cuando una lesión es claramente maligna y no tiene características propias de hepatocarcinoma, la clasificaremos como LRM. En este trabajo multicéntrico, que recomiendo que lo lean porque es muy importante y en mi opinión ha marcado un antes y un después, describen que para el LR5 las características tienen que ser lesiones mayores de 1 centímetro, hipercaptantes en fase arterial y con un lavado después de los 60 segundos y que sea ligero. Cuando hay captación en anillo o lavado rápido o lavado marcado, se clasificará como LRM. Vemos que los clasificados como LR5 tenían un valor predictivo positivo del 98,5% y no llega al 100% debido a que había una lesión que era un tumor mixto, un hepatocolangiocarcinoma. Vemos también que las lesiones LR3, un 47% eran hepatocarcinomas, de las LR4 lo eran el 86% y de las LRM el 44%. El trabajo concluye que el LR5 tiene
prácticamente un riesgo ausente de diagnóstico erróneo y que el LR3 y LR4 precisan taco-resonancia y si no son concluyentes biopsia, mientras que el LRM precisa siempre confirmación histológica. Me gustaría ahora exponer las principales dificultades que encontramos en el diagnóstico de hepatocarcinoma. La primera de todas son las lesiones hipovasculares. Suelen coincidir con lesiones de pequeño tamaño. En algunos casos, como en esta que mostramos aquí y que se ve en el vídeo, sí son hipercaptantes y ya nos hacen sospechar el diagnóstico. Pero otras veces estas lesiones no captan, como en este otro caso que les muestro. Vemos aquí que la flecha blanca nos muestra una lesión pequeñita de 8 milímetros en la que realizamos un contraste y vemos que hay una captación homogénea de todo el parénquima y no vemos ese realce que nos haga sospechar. 4 meses más tarde la lesión había crecido a 12 milímetros. Volvimos a realizar un contraste y aquí sí que pueden observar cómo hay una hipercaptación intensa de esa lesión. Por supuesto, le hicimos una punción y era un hepatocarcinoma. Estas pequeñas lesiones suponen un reto en el diagnóstico y hay que tener en cuenta que, aunque sea difícil, hay que hacer todos los esfuerzos para diagnosticarlas, porque las lesiones entre 1 y 2 centímetros, del 50 al 65% de ellas serán hepatocarcinomas y los nódulos estos malignos entre 1 y 2 centímetros comienzan a ganar flujo arterial y aumenta la prevalencia de invasión vascular y de nódulos satélites. Además, hay que tener en cuenta que el perfil típico del hepatocarcinoma con técnicas de imagen dinámica solo lo vamos a encontrar en el 60% o incluso menos de estas lesiones y por tanto muchas de ellas van a necesitar biopsia, que también es difícil diagnosticar con la biopsia y en ocasiones tenemos que repetirla. En este trabajo del Dr. Fornell del Clínic de Barcelona nos muestra 115 hepatocarcinomas menores de 2 centímetros. 18 de ellos no tenían hipercaptación en fase arterial con el Zeus. Cuando observamos lo que ocurrió en esos 18 casos con la resonancia magnética, vemos que algunos de ellos tampoco tenían esa hipercaptación con la resonancia y que además ese comportamiento no guardaba relación con el grado de diferenciación tumoral. El trabajo concluye que la ausencia de hipercaptación con Zeus en fase arterial en nódulos menores de 2 centímetros no excluye el diagnóstico de hepatocarcinoma y no predice un perfil menos maligno. En este gráfico del grupo japonés para el estudio del hígado podemos observar cómo se producen los cambios vasculares a lo largo de la hepatocarcinogénesis y vemos que en la zona donde se señalan los hepatocarcinomas hipovasculares vemos que esa neoangiogénesis es muy poquita todavía, pero ya son tumores malignos y es importante que hagamos el esfuerzo de diagnosticar los tumores en esa fase. El segundo problema que encontramos es el diagnóstico diferencial con el colangiocarcinoma intrahepático. En casos como el de la imagen de la derecha, en la que se ve un nódulo que provoca dilatación de vías biliares intrahepáticas, pues solo con la ecografía convencional ya podemos hacer la sospecha del diagnóstico. Y cuando hacemos el contraste, si ocurre como en este caso, que vemos una ausencia de captación o un mínimo anillo alrededor, pues tenemos claro el diagnóstico. Pero en otras ocasiones estos tumores presentan una hipercaptación homogénea en fase arterial similar al hepatocarcinoma. Y cuando esto ocurre nos puede plantear diagnóstico diferencial incluso en manos expertas, aunque si bien casi siempre ese lavado se produce de una forma más precoz que en el hepatocarcinoma, pero no siempre es así.
Vamos a ver aquí otros dos casos. El caso de la izquierda, que se está ejecutando el vídeo, vemos cómo tiene una captación en anillo periférico. Y el caso de la derecha es una imagen hipocogénica junto a la vesícula biliar que nos recuerda a una placa de grasa. Hicimos un contraste y ven aquí que hay una hipercaptación. Vamos a ver ahora el vídeo. Se produce una hipercaptación intensa y rápida, precoz, en fase arterial, que nos hizo sospechar que era un hepatocarcinoma. Sin embargo, hicimos una punción y se trataba de un colangiocarcinoma. El tercer problema o la tercera dificultad son los tumores mixtos, el hepatocolangiocarcinoma. Este es un tumor raro que se origina en la misma célula progenitora bipotencial y da lugar a este tipo de tumores que pueden ser predominantemente hepatocarcinomas o predominantemente colangiocarcinomas. Y por tanto, el comportamiento con las técnicas de imagen pues es muy variable. Y tiene además un comportamiento discrepante entre el Zeus y el TAC y la resonancia. Por tanto, pueden ser erróneamente diagnosticados con técnicas de imagen. En este trabajo que mostramos al final de la diapositiva, se observa cómo el Zeus es mejor que el TAC y la resonancia para determinar malignidad y sin embargo tiene más errores que el TAC y la resonancia a la hora de confundir el tumor con, por ejemplo, pues con un hepatocarcinoma. Y por último, me gustaría mostrar el comportamiento de la infiltración tumoral de la porta, de las trombosis malignas, con el contraste. Aquí podemos observar cómo hay en el vídeo de la izquierda que se está ejecutando, vemos que hay una hipercaptación intensa, se comporta de la misma manera que un tumor, que un hepatocarcinoma, porque realmente la vena porta está infiltrada por el tumor. En el de la derecha tenemos un segundo comportamiento que es el patrón moteado, tanto en fase arterial como en fase portal se visualiza de la misma manera, con esos hilos que son vasos que están dentro de ese trombo o de ese tumor. La sensibilidad y especificidad del Zeus es mayor que la del TAC y la resonancia para el diagnóstico de estas trombosis malignas. Y por último, pues las conclusiones o mensajes para llevar a casa es que tengamos siempre presente que las lesiones mayores de 1 centímetro en los cirróticos, más del 50% van a ser hepatocarcinomas, que el Zeus ya está aceptado en todas las guías clínicas internacionales, que el LR5 es óptimo para el diagnóstico del hepatocarcinoma y que los criterios son lesión mayor de 1 centímetro con hipercaptación en fase arterial y lavado posterior a los 60 segundos. Cuando el lavado se produce antes de los 60 segundos, clasificaremos esa lesión como LRM. Tener siempre presente que hay un 10% de hepatocarcinomas que son avasculares o hipovasculares y que no van a presentar esa hipercaptación en fase arterial y que el Zeus tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico diferencial entre la trombosis portal y la infiltración tumoral de la porta. Y sin más, muchas gracias por su atención y un cordial saludo desde España.